Ya, hoy día tenemos mejor concurrencia que otros días. Así que vamos a comenzar. Así que, esperen, que me estaban diciendo buenas noches mis visitas. Ya, ahora sí. Nos vamos entonces a la clase de hoy. Vamos a compartir. Bien. Bien, el capítulo de hoy es la contraofensiva cristiana. Esfuerzo de las comunidades cristianas entre el 70 y el 100. Recordemos que donde nos encontramos, estamos después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Las comunidades están con un alboroto, está el problema de la resistencia. Creo que está llegando alguien. Tenemos el problema de la resistencia. Perdón. Perdón, creo que está llegando. Así llegó Andrés. Hola Andrés, bendiciones. No sé muy bien cómo poder ver la pantalla y compartir. Ya. Les decía que estábamos en la parte en la parte ya de la destrucción del templo, ¿cierto? Ya destruyó el templo, los cristianos han sido dispersos, sigue la revuelta y quedan tres años más todavía de la revuelta de los judíos, aquí con la guerra con los romanos, muchas bajas judías, eh, y aquí desaparecen los celotes, ¿no? En esta guerra. Y son expulsados de Jerusalén los judíos. Eh, Estamos aquí en un marco histórico bastante agresivo, violento, y para los cristianos va a suceder algo igualmente violento. Eh, una vez destruido el templo, el judaísmo se agrupa a través de algunos de sus maestros en Jamnia o Jamnia, no sé bien cómo se pronuncia. Se reúnen allí y con donde va a comenzar un nuevo tipo de judaísmo eh, para salvar este judaísmo sin templo, ¿no? Y comienza aquí ahora ya sí el judaísmo sinagogal. ¿Ya? Vamos a ver la introducción, creo que todavía está llegando gente. ¿Ya? Así que, bueno, nos encontramos ahí. Llegó Valente. Hola Valente, bienvenido. Así Hello. que seguimos aquí. Entonces, este capítulo entonces explora cómo las comunidades cristianas intentaron consolidar su identidad tras la destrucción del Templo de Jerusalén, buscando traer a judíos en su contexto de reformas religiosas. Pensemos que el pueblo judío, el judaísmo propiamente tal, sufre un trauma, ¿no? El trauma de la destrucción del templo. Por lo tanto, quedan sin un centro religioso, sin su centro religioso principal, el templo que significaba todo para la vida del judío. Entonces, esta situación fue una oportunidad de evangelización también para el cristianismo, puesto que ya no se tenía esta fe de templo en el sacrificio mismo, sino que ahora se ofrece a Cristo como el sacrificio. Así que este es el marco ideal para esta contraofensiva cristiana en relación al judaísmo, a pesar de la persecución y del ambiente delicado que se está viviendo, es una oportunidad para la expansión del cristianismo. Ya lo había tenido Pablo, ¿cierto? Al expandirse con sus comunidades más de tipo gentil, pero aquí tenemos la oportunidad de expandirse dentro del mismo judaísmo. ¿Ya? Disculpen que estoy saliendo a ratos porque me parece que llega gente. A ver cómo lo arreglamos después. Ah, llegó. Hola Michael, bienvenido. Bien, así que estamos aquí. Comenzamos con el contexto histórico. La dispersión de las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas se encontraban dispersas geográficamente tras la destrucción del templo, como les estaba señalando recién, lo que dificultaba su cohesión y la formación de una identidad común en su práctica religiosa. ¿Ya? Como ya lo hemos dicho otras veces, el cristianismo surge en forma espontánea muchas veces, en distintos lugares. ¿Ya? Sin embargo,
muchos, especialmente los de Galilea y los de Jerusalén, comenzaron a crecer en torno al templo. ¿Ya? Ustedes recuerdan que conversamos que todos los galileos, junto con Pedro y los otros discípulos, fueron a Jerusalén y en Jerusalén formaron esta comunidad, ¿no? La iglesia, la idea de iglesia primitiva que generalmente nosotros tenemos es esta iglesia. La iglesia en Jerusalén y principalmente la iglesia más de tipo Galileo, que son los que se reúnen, tenían todo en común, compartían las cosas. Tenemos el conocimiento de esta historia de Ananías y Zafira, ¿cierto? Eh, este tipo de cristianismo es el que estaba reunido alrededor del templo. Ya dijimos por qué, que el templo simbolizaba toda la vida ritual que aún el pueblo no, el cristianismo aún no se desprendía totalmente, y también porque Jerusalén significaba esta idea escatológica del regreso de Cristo a Tierra Santa. Entonces, Jerusalén y el templo tenían mucha significación para los cristianos también. Así que imagínense, al destruirse el templo, también ocurre al mismo tiempo la persecución y ya no tiene sentido permanecer sin templo, ¿no? Así que los cristianos son dispersos. Eh, aquí hay, las comunidades se dispersan en diferentes sentidos. Muchos se van a Roma, se dispersan allá en Roma, otros huyen a Siria, y otros vuelven a Alejandría, ¿no? Muchos, sobre todo el judío que ya eran judíos de la diáspora, que habían vuelto a Jerusalén, vuelven a sus lugares. Así que aquí tenemos estas comunidades cristianas, entonces, dispersas ya geográficamente, entonces era difícil mantener esta cohesión tanto doctrinal como de sentido de comunidad. Sin embargo, sigue manteniéndose el mismo vínculo de fe a través de estas visitas apostólicas, ya tanto de los misioneros como Pedro, Santiago, perdón, Pedro, Juan, Pablo, Bernabé, es lo que mantiene un poco la cohesión en un sentido más doctrinal de las enseñanzas. Pero físicamente no se tiene esta cohesión. Así que esta es... Hola Julio, bienvenido. Así que aquí es donde estamos. Tensiones, perdón, a ver anterior. La dispersión de las comunidades cristianas, como dijimos, se encontraban dispersas geográficamente tras la destrucción del templo, lo que dificultaba su cohesión y la formación de una identidad común en su práctica religiosa. ¿Ya? A diferencia de lo que suelen decirnos los papistas, que ellos vienen del siglo I y que siempre fueron uno y la unidad, etcétera, etcétera, la realidad es que no fue así, sino que aun cuando todo el cristianismo giraba en torno a la figura de Cristo y sus enseñanzas, tenían diferencias doctrinales que están aquí aún en formación. ¿Ya? No tenían, por supuesto, diferencias doctrinales tan diametralmente opuestas, porque aún las enseñanzas de Cristo estaban muy frescas. Sin embargo, tenían algunos tipos de formas de ver el cristianismo y distintas entre una comunidad y otra. Recuerdan que hablábamos que la comunidad en Jerusalén, dirigida por Santiago, era especialmente, quería mantener aún este lazo con el judaísmo, por lo tanto, seguían teniendo ese apego a la ley. A diferencia de la iglesia, por ejemplo, en, en el resto de las ciudades, hablamos de un tipo de iglesia como más mixta, donde habían tanto gentiles como judíos, así que tenía diferentes aspectos, sobre todo en los viajes misioneros de Pablo. Por ejemplo, cuando Pablo va a Europa y se encuentra ya en Filipos, por ejemplo, ahí ese tipo de iglesia no es apegada como lo fueron tan apegada al judaísmo, a la ley, como lo fueron las comunidades en Jerusalén. Los Gálatas, por otro lado, a pesar de ser una iglesia en Galacia, una iglesia bastante gentil, igualmente quería como regresar a este judaísmo. ¿Te recuerdan que estuvimos hablando de eso, hicimos preguntas incluso? Así que tenían estas diferencias y ciertas tensiones también entre gentiles y judíos principalmente. La única comunidad que era un poco más unida, diríamos, es la de Antioquía. Ahí era mixta y como que no tenían tanta tensión como en otras comunidades. ¿Ya? Eh, bueno, las tensiones obvias con las sinagogas, al no haber templo, las sinagogas pasaron a ser el centro de la vida religiosa ahora del judaísmo. El judaísmo anterior de la destrucción del templo había sido un judaísmo de templo, ¿ya?
de sacrificios, de rituales, de fiestas, de peregrinaciones, pero en este momento, post-destrucción, se va a centrar en las sinagogas. Y las tensiones surgieron entre cristianos y judíos ortodoxos, especialmente a medida que los cristianos comenzaban a distanciarse de las sinagogas y de sus prácticas tradicionales. Sobre todo los cristianos de la diáspora tenían, como ellos tenían más cultura griega, les fue mucho más fácil desapegarse de los rituales y de las tradiciones propias del judaísmo, a diferencia de los judíos de Palestina o de Jerusalén principalmente. Ellos seguían apegados y siguieron reuniéndose ahora en sinagogas. Pero aquí va a pasar algo distinto con el judaísmo. Ya el judaísmo que toleraba al cristiano un poco comienza a no tolerarlo más. ¿Por qué? Porque ahora la sinagoga representa su propio centro religioso con su propia identidad, ya no es solo el lugar de reunión en lugares lejanos y el templo era lo máximo, sino que al estar aquí en la sinagoga y convertirse en esta religión de sinagoga, solo quieren judíos de ley, de la Torá, ¿no? Y esta postura es principalmente farisea, porque la sinagoga era siempre dirigida por los fariseos, a diferencia del templo, que estaban los saduceos. Entonces, en este sentido, comienzan las tensiones, ya sea para sacar a los cristianos de la sinagoga o para obligarlos a que volvieran al judaísmo ortodoxo. Sí, aquí comienzan las tensiones y vamos a ver después cómo tanto Mateo como la carta a Santiago hablan un poco de estas tensiones. ¿Cómo vamos hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiera acotar algo mientras. Ay, perdón, Natalia. Natalia, disculpa que no te deja entrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No, no, de mi parte no. Buenas noches, por cierto. Buenas noches, Mateo. Eh, Aquí, Gabriel hizo una pregunta. Dice, ¿esto fue antes de la destrucción de Jerusalén del 70? No, fue después. Después. Todo lo que estamos hablando ahora es después de la destrucción del templo, toda esta resistencia. Bien, sigamos entonces. Estamos entonces situados. Bien. Estamos entonces aquí, en las tensiones en las sinagogas. Aquí. Bien, como les decía, estamos aquí en este momento teniendo este conflicto, ¿no?, entre cristianos y judíos, pero con los judíos no convertidos al cristianismo y también un poco con los cristianos judíos. ¿Aquí llegó alguien más? Están llegando pasados. Ahora sí entró Natalia. Natalia, ¿me escuchas? Sí, hermana. Ah, ya, bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya, ahora sí seguimos. Bien. Bien, crisis del judaísmo tras la destrucción del templo. La destrucción del templo en el 70, ¿cierto?, creó una crisis existencial para el judaísmo, debilitando su resistencia al cristianismo, que empezaba a ser visto como una alternativa religiosa. ¿Ya? Esto es lo que les hablaba recién en relación a la oportunidad del cristianismo frente al judaísmo que estaba siendo ya destruido. Con la destrucción del templo, el judaísmo cambió para siempre. Entonces, aquí tenemos, imagínense la desorientación del judío sin templo, un judío de templo, de peregrinación, de sacrificios. Eh, Su vida religiosa fue totalmente trastornada. Además que recordemos que la cosmovisión de esta época, no solamente en el judaísmo, sino en todas las religiones, eh, no tenía una secularización como lo tenemos nosotros en Occidente, en el sentido de que yo soy cristiana, ¿cierto? Pero también, no sé, soy una trabajadora, soy profesora, hago otras cosas, sino que todo lo relacionado con la religión era parte de la vida, no se secularizaba. Todo entonces, al no tener el templo, es como que tampoco tengo religión y tengo una vida vacía, vacía, no tengo nada más, porque todo giraba en torno a mi religión, al templo. Entonces, esta crisis existencial que también toma el judío, crea una oportunidad para el cristiano de, de evangelizarlo y ofrecer en Cristo el nuevo templo. Y en el cristianismo, esta nueva
este nuevo refugio espiritual. Así que la primera opción, o digamos la primera visión cristiana fue el de sentir que iban a poder expandirse como cristianos llevando el mensaje de Cristo al judío. Pero los judíos fueron muy resistentes a esto, ¿no? Fueron pocos los judíos que se convirtieron en este momento al cristianismo, sino que tomaron la alternativa de reunirse alrededor de sus maestros. Y estos maestros los llevaron a Yamnia, donde se armó esta escuela judía y donde empezó este nuevo judaísmo fariseo. Así que ahí está la nueva alternativa religiosa. En esta crisis también surgen algunos problemas dentro del mismo cristianismo, ya que ese cristianismo que estaba más apegado al judaísmo, que es el caso de la comunidad de Santiago en Jerusalén, también tiene cierta crisis porque ya no hay templo. Por lo tanto, ¿cómo vivo ahora mi fe siendo cristiano, pero sin tener templo? Porque aún estaba muy apegado a todo lo que era la Torá y todo el ritual de templo que obviamente estaba enseñado en la Torá, ¿no? En el Pentateuco. Así que eh, surgen estas disputas. También hay ciertas diferencias con los cristianos gentiles o los judíos de la diáspora, que serían los griegos, ¿no? De cultura griega, los helenistas que estuvimos hablando antes también. Y surge la epístola de Santiago. Eh, la epístola de los Santiago es dirigida a los judíos de la diáspora, ¿ya? Es decir, aquellos judíos que no eran, que eran de origen griego, principalmente de cultura griega, pero eran judíos, pero se habían convertido al cristianismo. Ya está como dirigidos un poco a ellos. ¿Por qué a ellos y no propiamente a los judíos propios de Jerusalén? Porque al parecer en esta época existía esta rivalidad y muchos malentendieron las enseñanzas paulinas en el sentido de abusos de la gracia. ¿Ya? Es decir, estos nuevos cristianos ya no querían hacer ningún tipo de obra eh, ni de servicio y tampoco querían mantener la moral, podríamos decirlo, del cristiano, porque no lo veían bien, ni del judaísmo del cual provenían. Entonces era como si la gracia les diera la libertad para hacer lo que quisieran, total, ya eran salvos, ya era un abuso de la gracia. Y ese es el sentido de la carta de Santiago. Ahora, hay varias posturas en relación a la carta de Santiago, ¿ah? Porque también algunos historiadores, eh, teólogos historiadores, así entre comillas, subrayan de que Santiago realmente tenía una disputa con Pablo, especialmente con las iglesias paulinas, y sí está tratando de hacer una, una como una oposición o una refutación a las enseñanzas de Pablo. ¿Ya? No son muchos los que sostienen eso, pero algunos lo sostienen. ¿Ya? Sin embargo, las explicaciones más moderadas y, y más y más en el sentido de armonizar las escrituras, aceptando la inspiración, ¿no? de estas, nos habla de que Santiago realmente en su carta él está tratando de hacer esta explicación más puntual acerca de este grupo que estaba distorsionando las enseñanzas paulinas. Por eso el énfasis en las obras. A diferencia del católico que cree que con Santiago nos está demostrando que las obras son también necesarias para la salvación, no es necesariamente lo que está haciendo Santiago en este caso. Ya, la epístola de Santiago entonces, escrita aproximadamente en el 80 después de Cristo, se dirige a los judíos dispersos, buscando reafirmar su vínculo con la ley y evitar absorciones doctrinales. ¿Ya? Es decir, recordemos que es un tiempo con muchas mezclas ideológicas, ¿no? También comienzan a surgir los gnósticos que vendían con esa influencia ya de Siria, de Persia, eh, y que se meten en el cristianismo también, toman un poco de ideas cristianas, un poco de ideas babilónicas, se mezcla ahí y también surgen aquí muchas ideologías distintas, así que eh, en un tiempo en que estaba el cristianismo en formación y la doctrina en formación, es difícil también poder mantener la ortodoxia o la enseñanza exacta que se quería transmitir desde Cristo. Así que esto es lo que pretende Santiago.
Si nosotros lo vemos de un punto meramente histórico, podemos decir que sí, Santiago presenta cierta oposición a los cristianos más helenistas, a los gentiles. Si lo vemos de un punto de vista más teológico, vemos a Santiago armonizando el contexto del evangelio más paulino, ¿ya? De las enseñanzas de la gracia especialmente, y la fe, la justificación por la fe. Trata de hacer una armonización. Y así lo explican teológicamente desde el protestantismo también. Y no solo desde el protestantismo, sino que también desde el cristianismo más primitivo también se hace una armonización de Santiago. El que tuvo una visión totalmente contraria a Santiago fue Lutero en un inicio. Lutero, cuando hace su comentario al Nuevo Testamento, dice de Santiago, ¿cierto? Yo creo que todos lo sabemos o lo han escuchado al menos, que Santiago es la epístola de paja, ¿cierto? Dice. Y se utilizan mucho estos dichos de Lutero para decir que Lutero rechazó a Santiago, que lo quería sacar del canon, que lo despreciaba porque según sus opositores lo contradecían, entonces como Santiago lo refutaba, Lutero no lo quería. Pero eso no es la realidad es que Lutero hizo el comentario sobre Santiago, como les decía yo en su introducción al Nuevo Testamento, porque él consideraba que la carta de Santiago no era una carta con mucha profundidad teológica a comparación, por ejemplo, de Romanos o de otras cartas del Nuevo Testamento. Él consideró que Santiago era una carta muy simple y poco profunda. En cierto sentido, Lutero tenía un poco de razón en comparación a una rica carta tan doctrinal y teológica como lo es Romanos, ¿no? Santiago es una carta mucho más simple, de un contenido práctico de enseñanza que viene, nos explica cómo tratar, ¿cierto?, al esclavo, cómo ser con los amos, cómo ser con los ricos, cómo ser con los pobres. Es como de un orden práctico dentro de la iglesia, además de hacer subrayar en las obras. Entonces, esa es la visión de Lutero realmente. Y tampoco nunca pretendió sacarla del canon, a diferencia de los que los católicos siempre lo acusan. No, Lutero tuvo esa visión y si nosotros investigamos incluso en toda la historia de la teología de la iglesia, realmente no son tanto los estudios de Santiago, porque Santiago no es una carta tan compleja, a diferencia de los miles de tratados y comentarios que tenemos del libro de Romanos, por ejemplo, ¿ya? Así que aquí estamos con la epístola. En relación a lo otro que les iba a decir en relación a Santiago, es que si bien por tradición se le da la autoría a Santiago, el hermano del Señor, el mismo que era líder en Jerusalén, hay otros que por crítica histórica y por crítica textual no le dan autoría a este Santiago, sino posiblemente fue otro cristiano o una comunidad quien escribió esto, una comunidad de Jerusalén, o al menos que eran de la comunidad propia de Santiago, que le dan esta autoría, debido a que probablemente compartían las mismas enseñanzas de Santiago. Ahora, el énfasis sí es que es muy similar al estilo de Santiago, ¿no? Este apego a la ley, a mantener la Torá, a mantener las tradiciones, así que está ahí, po. Esa es la polémica, si es o no Santiago. Por su año de datación, es difícil que sea Santiago el hermano del Señor, pero sí sus enseñanzas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la canonicidad, el autor no pasa a ser tan relevante porque la iglesia reconoció como canónico el libro de Santiago. Entonces, las autorías se mantienen por tradición, por eso generalmente no se cambian. Pero ya desde la crítica histórica o esa narrativa podemos ver algunas discrepancias. ¿Ya? Eso queda a criterio de los que van a estudiar. Críticas a comunidades paulinas. Bueno, como les decía, Santiago critica a las comunidades paulinas por su enfoque en la fe sin obras y su falta de conexión con las tradiciones judías, subrayando la necesidad de una vida ética y moral acorde con la ley mosaica. Bien, énfasis en la ley mosaica y la ética práctica. La epístola de Santiago subraya la importancia de cumplir con la ley mosaica, proponiendo que la verdadera fe se manifiesta a través de acciones concretas y una vida ética. Santiago argumenta que la fe sin obras es vacía y que los creyentes deben demostrar su compromiso con los principios judíos a través de un comportamiento moral.
Santiago, el mayor énfasis que hace es al comportamiento moral, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna pregunta, votación, para que paremos un ratito aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerla ahora. ¿También? ¿O alguien quiere hacer algún comentario? Pueden hablar con confianza. Cualquier comentario que tengan, duda, pregunta, aporte. No, está súper chévere. Ya, bien, seguimos entonces. Cualquier cosa me levantan la mano. Volvemos entonces. Bien. Decíamos entonces, estamos aquí. Énfasis a la ley mosaica, ya lo leímos, en relación. Ya, antes de pasar aquí hay otra cosa que me llamó harto la atención que nos contaba el autor y que yo también lo había leído antes y que tiene relación con por qué este énfasis como en hablar tanto de las personas que tenían dinero y cómo eran tratadas, ¿cierto? Se cree que este es un ataque directo a las comunidades paulinas, no tanto Pablo, sino a las comunidades paulinas, porque recordemos que cuando Pablo comienza su ministerio, muchos de sus primeros convertidos gentiles son personas de alta posición y son los que generalmente mantenían el ministerio y las mismas comunidades. Tenemos el mismo caso de Lidia, por ejemplo. Lidia era vendedora de púrpura, por lo tanto, en la época era un producto bastante caro. Ella era una comerciante y ella recibió la iglesia en su casa. Ella tiene que haber sido una mujer acaudalada y reconocida en su comunidad. Por eso el énfasis esto de decir que la iglesia era recibida en su casa. No solo por decir que ella era súper hospitalaria, ¿cierto? Como sería ahora, de decir, no, la hermana Ana es muy hospitalaria y vamos a hacer las reuniones en su casa. ¿Ya? No, sino que el que la Biblia mencione que la iglesia se reunía en la casa de Lidia, además de que Lidia fue la primera convertida en Europa, también tiene que ver con que ella era reconocida por su comunidad. Por tanto, que la gente se reuniera en su casa significaba que ella tenía la capacidad tanto para recibir como para atenderlos. ¿Ya? Porque no era solo tener una reunión, sino que era también atender a la gente que estaba allí. Así como Lidia, eh, hubieron otros benefactores de Pablo que eran considerados mayormente. Y probablemente las comunidades paulinas siguieron manteniendo esta costumbre de poner a las personas que tenían mejor posición social, tenían más dinero, tratarlos de forma distinta. Y esa es como la crítica que hace Santiago. Pero Santiago, si ustedes se fijan, que hace esta crítica de que llegan los adinerados y se sientan en las primeras bancas para ser vistos, etcétera, y que les atienden mejor, en cambio los pobres no. Toda esta crítica al parecer tiene relación con esto, con un exceso que estaban cometiendo en las comunidades paulinas. Así que por eso este énfasis de Santiago en lo moral y en el trato con el prójimo. ¿Ya? Trata de hacer más énfasis en este sentido horizontal de la comunidad, donde no hay mejores ni peores, sino que son todos iguales. Las comunidades, como había sido la comunidad en Jerusalén, porque ustedes recuerdan cuando leemos Jerusalén, tanto los de Pedro como los de Santiago tenían todas las cosas en común. Y al parecer esto es lo que Santiago le está transmitiendo y que le está criticando a las comunidades paulinas. Bien, pasamos ahora al Evangelio de Mateo, no nos queda tanto tiempo. Ya. El Evangelio de Mateo fue escrito al parecer en Siria, pero relata lo que estaba sucediendo en diferentes comunidades en las cuales estaba cercado. Mateo, a diferencia de los otros escritores del Nuevo Testamento, a diferencia, por ejemplo, de Marcos o de Lucas, él sí fue un apóstol, entonces le tuvo directa relación con Cristo. Sin embargo, como forma parte de este caso sinóptico, en otro grupo estamos estudiando los sinópticos, pero recordé eso, como tiene esta relación con los sinópticos, cada uno de los evangelistas le da su propio enfoque teológico de acuerdo a la necesidad que tenga su comunidad. ¿Ya? Mismos relatos de Cristo, mismas historias, mismas enseñanzas, pero el enfoque y el énfasis es distinto de acuerdo a la necesidad que tiene el autor para transmitir a su comunidad. Y así sucede con Mateo.
El Evangelio de Mateo, redactado entre el 90 y el 95 después de Cristo, tiene como objetivo atraer a judíos helenizados al presentar a Jesús en términos que resonaban con sus experiencias y creencias culturales. Busca establecer afinidades entre el cristianismo y el judaísmo, promoviendo a Jesús como el cumplimiento de la promesa mesiánica. Cuando nosotros vemos Mateo hace muchos paralelos con el judaísmo y especialmente hace un paralelo entre Jesús y Moisés. ¿Ya? Mateo hace mucho estos paralelismos de mostrarnos a Jesús como el verdadero Mesías en comparación al Mesías que fue para el pueblo de Israel Moisés. ¿Ya? Y en todo el Evangelio hace este énfasis. ¿Por qué? Porque Mateo lo que quiere es atraer a estos judíos helenizados al Evangelio. Por eso hace estos énfasis y este es como el contraataque cristiano frente a la destrucción del templo para atraer a los judíos a Cristo. Y este es el énfasis del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Muestra a Jesús como el cumplimiento de la ley. Recordemos que para el judío la ley era el centro de toda su existencia y de su vida religiosa y de su vida en general. Así que Jesús sea el cumplimiento de la ley tiene mucho significado para el judío que sin templo se ve ahora solo la ley como su salvavidas, ¿no? Su forma de salvarse desde este mundo. ¿Ya? En Mateo se presenta a Jesús entonces como el cumplimiento de la ley y los profetas, estableciendo así una continuidad entre las enseñanzas judías y el mensaje cristiano. Recuerdan ustedes que los evangelios nos dicen que Jesús hizo muchas cosas, ¿cierto? Que no cabrían en ningún libro todo lo que él tendría, todo lo que él hizo. Entonces los evangelistas tuvieron que elegir qué contar de Jesús, qué contar. Y en el caso de Mateo, él optó por eso. Por eso, por ejemplo, tenemos el evento de la transfiguración, que es muy central en la narrativa de Mateo, ya que en la transfiguración, cuando vemos que se aparece Elías y Moisés, aquí es cuando se cumple en Cristo la ley y los profetas. La ley en Moisés, los profetas en Elías. Y eso es muy significativo para el judío y para lo que Mateo quiere eh, mostrar en Cristo. Por eso que tenemos todas estas narraciones. Él utiliza para legitimar su autoridad y resaltar la relevancia de su enseñanza en el contexto del judaísmo reformado. El judaísmo reformado no es que sean calvinistas, ¿no? El judaísmo reformado es el judaísmo fariseo, el de sinagoga que ahora existe sin templo. Misión universal y crítica a los fariseos. El Evangelio enfatiza la misión universal de Jesús, extendiendo el mensaje a todos los pueblos. A la vez, critica la hipocresía de los fariseos, contradiciendo sus prácticas y presentando una visión más auténtica y radical del judaísmo que desafía las normas establecidas. Yo he leído algunos comentarios un poco más de corte más modernista, más liberal, y dicen que, más escéptico incluso, dicen que Mateo realmente o sea, que Jesús realmente no enseñó nada contra los fariseos y que Mateo se lo inventó aquí por la disputa que existía en su época. Eh, Puede ser una crítica que ellos tengan por una visión muy sesgada de Mateo, pero ¿qué hicieron los evangelistas? No fue algo que ellos inventaron, ellos hicieron una recopilación de las enseñanzas de Jesús y en este caso de Mateo los enfrentamientos con los fariseos y los saduceos, y ellos hacen mayor énfasis en esto y no en otras enseñanzas de Jesús ni en otros encuentros con otras personas, ¿no? Entonces, no es que no existieron todas estas rivales, estos problemas que tuvo Jesús con los fariseos, pero sí es cierto que Mateo hace mayor énfasis en la disputa entre Jesús y los fariseos y los saduceos, hace mayor énfasis por la situación que estaba viviendo la comunidad mateana. Ya esta resistencia a Cristo y a echarlos de la sinagoga, a no reconocer en ellos una legítima espiritualidad y al rechazarlo como si ellos estuvieran rechazando el judaísmo, por lo tanto eran malditos para el judío. Mateo hace siempre mostrando esto, esta contradicciones contradicciones y rebeldía de los fariseos y esta oposición a Cristo que él lo veía fuertemente reflejada en la oposición a la iglesia. Y por eso vuelve a contar las diferencias que tuvo Jesús con los fariseos. Y hace mucho énfasis, si ustedes leen Mateo, Mateo es el que más habla de fariseo hipócrita, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Mateo es
el que hace más énfasis y a su vez es donde más detalles tenemos del Sermón del Monte. Es como ustedes dejan, si ustedes son capaces de dejar todos sus legalismos fariseicos y dejar este templo y a sus maestros, van a ser bienaventurados. Y da la lista de todas las bienaventuranzas. Eso está haciendo Mateo. Y esa es la respuesta del cristianismo a este nuevo judaísmo sin templo. ¿Ya? Esta es la respuesta, esta es la contraofensiva, ¿no? Ir contra la corriente de todos los judíos volvieron volviéndose al fariseísmo, a esta religión ciagonal. El cristianismo dice, no, en Cristo es el cumplimiento de la ley. No necesitamos la sinagoga. No necesitamos esta ley tan estricta. Esta no es nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación. Los fariseos mienten, los fariseos, Jesús dijo que aunque ellos están sentados en la cátedra de Moisés, no hay que hacer lo que ellos hacen, sino lo que ellos, eh, sí lo que dicen, ¿no? Porque está relacionado con la ley y las enseñanzas de la Biblia permanecen. Mateo también tiene una visión mucho más universal del cristianismo, a diferencia de lo que tenía el judaísmo, que es una religión étnica. Y también, a diferencia de lo que tuvieron algunos cristianos en Jerusalén, que fue la causa del concilio, aquí Mateo nos presenta esto y este es el enfrentamiento que se hace. Resultado, la falta de conversión de la mayoría judía. Lamentablemente el judío, como históricamente lo ha hecho, no creyó en Cristo. A pesar de los esfuerzos de Santiago y Mateo, la mayoría de los judíos no se convirtieron al cristianismo y mantuvieron su lealtad a la reforma farisea, o sea, prefirieron la sinagoga. Esta resistencia destaca la efectividad de la reforma y las limitaciones de las narrativas cristianas para atraer a los judíos aislados. Por eso el judaísmo sobrevivió. Otro judaísmo, pero sobrevivió. Alianza con la reforma farisea. El cristianismo en sus primeras etapas no logró integrarse al judaísmo de manera significativa y se vio forzado a coexistir con la reforma farisea, que reafirmó su control sobre la identidad judía. Esta situación generó una separación gradual entre las dos tradiciones. Y así es porque decimos que el cristianismo comenzó a separarse del judaísmo después de la destrucción del templo. El cristiano ya no se sintió más identificado con el judaísmo y comenzó esta separación, especialmente porque el judaísmo comenzó a ser fariseo sin templo y el cristianismo comenzó a tener su propia identidad, ya no judía, sino universal. Entonces aquí ya comienza una salida del judaísmo sin retorno. ¿Ya? La supervivencia del cristianismo por la expansión paulina. Aunque el movimiento cristiano permaneció minoritario entre los judíos, su supervivencia se aseguró por la expansión misionera de Pablo en los territorios paganos. La adaptación del cristianismo a estos contextos culturales permitió su crecimiento y consolidación como una religión independiente. Esto es lo que yo les decía. A pesar de que muchos judíos no se convirtieron, el cristianismo tomó fuerza entre los gentiles. Y, y así se extendió el cristianismo y se cumplió la palabra de Jesús, ¿no? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Nadie es profeta en su tierra. Y, y así es como el cristianismo comenzó a expandirse gracias al trabajo misionero, especialmente paulino. Así que, próximo capítulo, vamos a ver cómo sobrevive este movimiento paulino, porque hasta este momento, el año 100, aún es incipiente, en pequeñas comunidades sobreviviendo. Conclusión, la contraofensiva cristiana revela estrategias diversas entre los primeros cristianos para ganar legitimidad y reconocimiento en un entorno desafiante. A pesar de sus esfuerzos por integrarse al judaísmo, el cristianismo se definiría en oposición a las élites religiosas de su tiempo, estableciendo un camino hacia un futuro como religión independiente. Y aquí ya comienza el cristianismo como religión propiamente tal y ya no solo un culto doméstico, como había sido hasta ahora. Bendiciones. Vamos a ver cuántos minutos nos quedan para conversar un poquito, si es que es necesario. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación o decirme nomás si les pareció bien, si les gustó, si les pareció interesante, si les gustó el capítulo? Comentarios, nos quedan todavía 15 minutos. Estaba chévere. Estaba chévere, chévere, chévere. Hola, Sí, hermanos, hola Dios les Julio. bendiga. Buenas noches, tardes, Hola noches. Julio, buenas noches. ¿Quieres hacer algún comentario? Este,
Déjame un segundo. A ver, voy a leer el chat mientras. Como dice Gabriel. A ver, aquí está. A ver. Sí, te escribieron harto, yo no me di cuenta. Bien, Gabriel dice, en la narrativa del Evangelio de Mateo, la intención del autor era presentar a Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas. Así es. El Mesías prometido, anhelado por el pueblo judío. Muy bien, Gabriel. Obviamente los judíos esperaban un Mesías político que los librara de la opresión romana, pero cuando llegó Cristo, obviamente rompió con esa percepción que tenían. ¿Por qué razón? Porque los fariseos y escribas interpretaron de manera incorrecta la escritura acerca de la naturaleza. Así es. Por eso Jesús les dice, escudriñáis las escrituras pensando que en ellas tendréis la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Así que a veces nosotros creemos que ahí Jesús está mandando a escudriñar las escrituras, y no es que no haya que escudriñar las escrituras, pero lo que Jesús está diciendo ahí, le está diciendo a los fariseos, ¿no? Y a los escribas que ellos buscan la ley, pero no se buscan la escritura, la revisan, pero no se dan cuenta que todo se trata de él y no de la escritura en sí misma. Michael, también énfasis en la enseñanza de Jesús, sí. Sí, Mateo hace mucho énfasis en la enseñanza de Jesús. Y curiosamente, los sionistas talmúdicos esperan a un Mesías político, donde este mismo restaure a Israel como nación. Por eso vemos tantos judems por ahí en Nueva York, están concentrados en la gran mayoría, sí, en Argentina, sí, así es, sí. Sí, claro, los judíos aún esperan este Mesías político. Por eso el sionismo, ¿no? El sionismo pretende que esta nación de Israel sea la más grande del mundo para recibir a su Mesías, donde los va a gobernar a todo el mundo a través de ellos, por supuesto. Lo que los medios tradicionales no le cuentan es eso. Sí, cierto, el plan globalista. Y como lo hemos visto en la historia del cristianismo del siglo I, el judío siempre se resistió a Cristo hasta el día de hoy. Valentina dice, a ellos no les conviene mostrar la magnitud del control que existe en el mundo por parte del judaísmo actual. Claro, la francmasonería, sí es cierto, están muy asociados. Ya, y después, pura risa nomás. ¿Qué ibas a decir, Julio? Te doy la palabra. Hola, bendiciones. Disculpe, es que tengo a mi niño aquí a Sí, mi no te lado. preocupes. No, pues es la primera vez que entro con ustedes. No he leído el capítulo 10. Soy de los últimos que he entrado. Apenas creo que voy en el tercer capítulo. Pero me Ya. parece muy Hay interesante. Ajá. un video de síntesis que lo puedes ver porque ya queda poco y la síntesis explica bastante casi todo el libro. La síntesis creo que está hasta el capítulo 7. Así que lo Claro. puedes revisar ahí, revísalo ahí en el grupo para que te adelantes un poquito. Sí. Y agradecerle, hermana, por el trabajo que ha hecho. La verdad, esta dinámica me encanta. Creo que podemos nutrirnos, ¿va? Como pueblo, en distancias. Bueno, yo estoy Sí, acá en el Estados Unidos, ¿va? Y tenerlos a ustedes porque aquí yo no hablo mucho inglés, ¿verdad? Pero interactúo muy poco. Y tenerlos a ustedes fue como un alivio, pues, y un qué bueno, apoyo, hermano. un Bueno, apoyo esa espiritual. es la idea, que nos apoyemos uno a otro, que aprendamos juntos. Y también que vayamos intercambiando. Por la semana pasada lo hizo el pastor Carlos, dirigió, otras veces lo ha hecho Luis, hoy día lo iba a hacer Israel, pero tuvo un problema familiar que no pudo. La próxima semana lo va a hacer Luis de nuevo, él va a estar, lo que estoy haciendo yo ahora lo va a hacer Luis, así que ahí después, a medida que tomen confianza, lo ideal fuera que todos pudieran participar y tener enfoques distintos. Así que gracias al Señor que podemos hacer esto. Y ahí vamos a ir viendo también qué otros temas nos pueden interesar. Además de, si seguimos con historia, podemos llegar hasta Nicea. El pastor Carlos también nos había dicho que podríamos tomar los concilios. Ahí vamos viendo. Luis, Buenas noches, ¿se me escuchan? sí, buenas noches. No es por, antes de que empiece, no es por presumir, pero el hermano Julio Romero es de los que rescaté en la crisis. Muy bien. Aquí hay varios que rescaté y ya veo que tanto la crisis como el rescate de la crisis como el holocausto funcionaron de maravilla. Muy bien. Ok, La presión ahí resultó. sí, ¿no? Estuvo hasta la 1:30 de la mañana salvando gente, valió la pena. Pero bueno, voy a prender lumbre. Sí, qué bien. Porque las fechas que me está dando el libro, y eso porque ya estoy leyendo, ya estoy preparando el siguiente capítulo,
Sí. no son las generalmente aceptadas. Ahí vamos a tener harta polémica entonces. Eso es bueno porque así podemos participar y ver nuestros puntos Ya de los, vista y armar debate. sí, yo ya lo estuve viendo con el siguiente capítulo y enseguida, dicen, como dicen allá en Argentina, no, se fue al tacho todo el, todo el capítulo porque está armando su tesis a partir de una posición no generalmente aceptada. Claro, sí, es que nuestro autor es polémico. Ya lo sabemos. Entonces, tanto este capítulo como el otro están armados así, es decir, que si quitamos, por ejemplo, Mateo, de las fechas que dice ahí, se derrumba todo, literalmente. Ahí vamos a ver qué pasa. Se derrumba todo. Entonces, yo lo que voy a hacer en el siguiente capítulo, voy a agregar la fecha generalmente aceptada, que es, digamos Ya. así, el arnés de seguridad que podemos Ya. tener, y la fecha del libro, para que ustedes sepan. Claro, ahí la comparamos con esta postura más liberal Ajá. que tiene don Trocmé. Sí, así es, para que, Muy bien. digo, porque aquí hay algunos que no han estudiado Es teología. interesante hacerlo así, Luis, porque para tener respuesta, ¿no? No solamente decir, no, es liberal y ya, chao, no quiero nada. Sí, sí, Sino tener respuesta a nuestra postura y bien saber lo que dicen, para sí, así es. no ser solo negacionistas. Sí, porque no es por nada, pero esto en la iglesia no lo van a ver jamás en su vida. No, Y pues, a la primera que lo saquen, ¡ja! Me van a contar, me van a contar historias. Pero sí, entonces así la voy a hacer yo. La línea segura de la fecha que es mayormente aceptada y la línea que está en el libro y seguimos la línea que dice el libro, o sea, el supuesto del libro. sí. Pero sí, yo desde el inicio lo voy a aclarar, que es posición del libro, no significa que yo la acepte o que Sí, nadie la acepte. claro, ahí tenemos Nada. que ir haciendo siempre esa salvedad y haciendo la reflexión, Luis, eso es lo importante. Sí, Frente sí, a cualquier postura que tengamos, cualquier estudio, nosotros siempre tenemos que hacer la reflexión teológica. Así vamos aprendiendo. Hacemos la reflexión teológica, hacemos la reflexión espiritual y tomamos lo mejor, ¿no? Ujú. Ya. Muy bien. Gracias a todos. Ya nos quedan solamente como 6 minutos. El Señor les bendiga. Gracias por estar. Hoy día estoy muy contenta porque estuvimos muchos. Así que le doy gracias al Señor por eso. Ahí vamos a conversar, Gabriel, después en el grupo, a ver qué seguimos. Cristología, dice Gabriel. Así que ahí seguimos. Señor les bendiga, que tengan linda noche. Aquí en Chile cambian la hora, así que en la próxima clase va a ser más temprano para mí, lo cual me tiene contenta también. Bendiciones a todos. Chao, hermanos. Nos estamos leyendo. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Nos vemos. Bye.